Pero el que gobierna debe de estar preparado. Si no está preparado, cualquiera se le va a subir al cuello y lo va a hacer como quiera, porque no tiene autoridad. Entonces, lo mismo pasa, hermano. Mire, no voy a pensar que yo soy un machista y toda la cosa. No lo soy. Yo acepto que mi esposa pastoree juntamente conmigo. Y eso, pero le digo, pero debes de entender algo, que la autoridad soy yo. Tú eres mi ayuda, como mi esposa. Entonces, dentro del hogar, hermanos, la esposa desempeña un papel muy grande y muy bonito, que yo le aseguro a usted que el hombre no funciona bien sin la mujer. Entonces va a decir, entonces que tome el mando ella. No, porque dentro del gobierno de Dios, Dios puso al hombre como cabeza. Entonces, cuando alguien va a gobernar, Dios le da el poder y le da la autoridad para que gobierne. Entonces, hermanos, si nosotros cambiamos los papeles y decimos, no, que se haga así, nos cae más bien la hermana y que ella lo haga, entonces caeríamos en una situación de rebelión, porque estaríamos violando el principio divino. Eso es como hablar, miren hermanos, hoy se está hablando de que debe haber igualdad de género y que para eso existen los derechos humanos. Me acuerdo que en Cuernavaca el ayuntamiento nos invitó a los pastores, hermano, a una reunión y llevaron los derechos humanos. Entonces, cuando el derechos humanos habló, después un pastor se paró. ¿Sabe qué, licenciado? Le dijo, algo que no estoy de acuerdo con usted, le dijo, ni con los derechos humanos, es que nos quieren tratar igual que los homosexuales. Y yo no soy homosexual. Y a ellos nos quieren tratar igual que nosotros. Entonces quiero que entienda algo. Si ellos escogieron estar así y ser así, pues que se aguanten cómo va la situación. El asunto es que como que ya se estaba poniendo la cosa un poco tensa, ¿no? Pero ahí es donde vamos al asunto. ¿Cómo los hizo Dios al principio, hermano? A la familia. ¿Cómo lo hizo? Varón y hembra. No hembra con hembra, ni varón con varón. Entonces eso ya es distorsionar lo que Dios estableció desde el principio, cómo se iba a gobernar la familia. Entonces cuando nosotros vemos que algo está distorsionado y nos vamos a la Biblia, decimos, es que no está conforme a la Biblia esto. Y ellos están pidiendo que los traten con dignidad. Es que ellos no viven en dignidad, no saben qué es vivir en dignidad. Entonces va a decir usted, hermano, usted está en contra de ellos, ¿verdad? No estoy en contra de ellos. Estoy en contra del sistema que se ha creado. ¿Por qué, hermano? Pero como son los últimos tiempos, vamos a entender algo, que en los últimos tiempos la Biblia está marcando que una de las manifestaciones más grandes que va a haber como señal del fin es el homosexualismo. Fíjese, como señal del fin, una de las señales más grandes. Hermano, estaba oyendo en noticias hace poco, que no me acuerdo si fue en Nueva York, que en Nueva York ha crecido tanto esa organización que ya se reúnen 1 millón de homosexuales. Ay, dije yo, qué terrible, qué exagerado. Pero bueno, el asunto es este. ¿Por qué el gobierno afloja, aprieta y estira? Porque no tienen la suficiente autoridad para gobernar. Pero entonces usted no está de acuerdo que se les den a ellos ciertos derechos y oportunidades. No, le voy a hablar con franqueza, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Cómo le van a dar a 2 personas que están enfermas de la mente, les den que eduquen niños? El niño se va a confundir si le ponen 2 hombres o le ponen 2 mujeres. ¿Y quién de ustedes es mi mamá y quién es mi papá? Para el niño eso es una situación que dice, yo me equivoco, yo me confundo, dirá el niño. Y si le pregunta a 2 mujeres, ¿y quién es mi mamá y quién es mi papá de ustedes? Yo soy tu papá, le va a decir una mujer, yo soy tu mamá. Pero ¿cómo no puede ser si las 2 son mujeres? Entonces miren, hermanos, aquí es donde llegamos al punto de que hasta en la familia hay una forma de gobierno. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cómo se está destruyendo a la humanidad, cómo se está destruyendo la familia, cómo se está destruyendo a la sociedad, hermanos. ¿Por qué? Porque los que gobiernan no tienen el poder y la autoridad para hacerlo. Tienen un poder
que a veces llega a la fuerza, a la imposición, porque tienen el rango de gobierno, pero no porque tengan la capacidad verdadera para gobernar. Miren, cuando digo esto, que nadie me va a interpretar que estoy hablando en contra de X partido o de X gobierno. No lo estoy haciendo con esa intención, porque realmente lo que yo quiero es ilustrarle lo que es el gobierno que Dios establece. Cuando Dios establece su gobierno, tiene que haber bendición, tiene que haber progreso, tiene que haber avance. Entonces imagínense, si llegamos, fíjense, hemos llegado a un tiempo, hermanos, miren, en Estados Unidos, si un padre se quita el cinturón y le dice al hijo, híncate, te voy a corregir, te portaste pero malísimo hoy, y el niño patalea y dice, no te voy a obedecer, entonces papá tiene que usar algún medio de disciplina. Y si no lo dejan disciplinarlo, entonces ese muchacho va a crecer con una rebeldía terrible en la calle. Cuando le agarre la locura, va a tirar los botes de basura, va a romper vidrios, y entonces va a llegar la policía. ¿Y qué va a hacer la policía? Bebecito, mire, pórtese bien, no va a bajar, se va a sacar el tolete, es lo primero que va a hacer. Y si aquel saca un arma que va a querer agredir al policía, entonces ya no va a sacar el tolete, va a sacar una pistola. Y lo va a matar. ¿Por qué, hermano? Porque la forma de gobernar se distorsionó. Entonces nosotros es lo que tenemos que aprender. Por eso cuando usted viene a la iglesia, Señor, enséñame. Señor, háblame. Señor, instrúyeme. Señor, capacítame. Imagínense que eso es lo que a usted yo por eso, mire, hermano, cuando alguien se levanta en contra del cristianismo y yo le digo, ¿usted es cristiano? No, dice, yo soy de tal religión. Y yo le digo, ¿y qué significa ese nombre de su religión? No sé, dice. Yo digo, por ahí hubiéramos empezado. Ataca al cristianismo y no sabe ni cómo se llama. Fíjese, y ese es el asunto. Si usted viene aquí, usted tiene que conocer, usted tiene que capacitarse. Es como que usted compre una máquina, la de hoy en día, hermano, y le diga a usted, ¿saben qué, hermanos? Vamos a hacer chorizo para vender en grandes cantidades. ¿Cómo les dicen a los Estados de México, hermano? Hasta el equipo de fútbol que tienen, ¿cómo les dicen? Los choriceros, les dicen, de Toluca. Claro, ya le pusieron otro nombre, que los diablos, ¿verdad? Pero antes les decían los choriceros de Toluca. Y como por ahí el hermano Moy, creo que no sé quién lo dijo. No, mejor ni digo nombre, va, porque decir, yo no lo dije, pastor. Pero alguien de aquí dijo, ellos se atribuyen de que ellos son los choriceros. Si ellos ni hacen nada de eso, aquí en el pueblo hacemos todo. Y yo digo, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Aquí hacen todo y lo distribuyen en diferentes pueblitos, hermano. Y alguien se atribuye al nombre, ¿verdad? Entonces, mire, pero lo que voy es esto. Pero si no sabe usar la máquina que le están dando, va a echar a perder muchas cosas, hermano. Entonces aquí es donde necesitamos capacitarnos para hacer las cosas. Entonces cuando nosotros recibimos capacitación, hacemos mejor las cosas. Funcionamos mejor como humanos y funcionamos mejor como cristianos. Pero si no tenemos preparación, hermanos, ni al cristianismo le hayan sentido y andan buscando por un lado y por una religión y por otra, porque no están aprendiendo, no están siendo capacitados. ¿Dónde anda usted? ¿Dónde estuvo el domingo pasado? Uno va a decir, pastor, enfermo. Otros, ¿dónde se fue? Hay una iglesia que está por allá. ¿Y qué anda haciendo por allá? ¿No le enseñamos aquí? Es como que usted, mire, cuando mis hijos iban creciendo, papá, ¿me das permiso para ir a pijamá? Hijo, ¿no tienes casa? ¿No tienes tu recámara? ¿No tienes dónde dormir? Sí, pero no hay permiso. Y peor si van a estar solos, le digo. Al rato se ponen a fumar, se ponen a tomar. ¿Y quién los controla? Le digo, nadie. No hay permiso. Y iba a decir, qué duro, papá, ¿verdad, hermano? Una vez un señor me pidió permiso, me dijo, fíjese, vamos a celebrar el cumpleaños de mi hija, déle permiso a su hijo, mi hija lo quiere mucho, ok, que vaya, pero a tal hora voy por él. Llegó la hora, ya mi hijo sabía que tenía que salir porque sus papás ya habían llegado a recogerlo, y salen, déjelo otras 2 horas más. No, le digo, mi hijo no puede andar a las 3 de la mañana en la calle, le digo, y más como está el tiempo. Disculpen, pero por eso les dije que nada más tal tiempo le iba a dar permiso, me lo llevo. Entonces, hermanos, si no tenemos autoridad, es que
¿Qué van a decir de usted? Que usted es una persona terrible. No importa qué digan, pero yo no quiero que mis hijos se echen a perder. Si no los educo y no tengo cuidado de ellos, me los van a educar en otro lado. Y al rato, ¿qué va a pasar, hermano? Se echaron a perder. Bueno, mire lo que dice el primer libro de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Oye, hermano, imagínense, Moisés traía una iglesia, hermanos, de 600,000 sin contar a las mujeres y a los niños. Y hermanos, no sé si han observado, pero las mujeres siempre son más cantidad que los hombres, en todas partes. Va usted a una reunión, más mujeres que hombres. Viene a la iglesia, más mujeres que hombres, ¿verdad? Ahora imagínense, si eran 600,000 sin contar a las mujeres y a los niños, entonces, hermanos, ahí tenían más del 1,000,000. Tenía que gobernar a un pueblo muy grande y era un pueblo que no era tan accesible, hermanos. Entonces aquí es donde este hombre ora y le dice a Dios: dale a tu pueblo, pero dice: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar. ¿Y qué más? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, hermanos, es tremendo cuando a veces uno tiene que tratar problemas. Y si uno le da preferencias a otro, al pastor estuvo al lado de él, o de ellos, o de ella, no nos tomó en cuenta a nosotros. Dicen algunos, lo empiezan a juzgar mal a uno. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que, hermanos, juzgar correctamente todo problema que haya dentro de la congregación, dentro de las familias. ¿Por qué? Porque no tenemos que inclinarnos hacia nadie, sino a lo que es correcto. Por eso dice aquí, que le dé también que le dé poder para discernir. Oiga, hermano, eso es bonito, que tal vez alguien está diciendo: no, pero esto y pero lo otro. Entonces uno se queda callado y uno observa y uno dice: esta persona es la que está propiciando todo el mal. Ahorita vamos a hacer esto, lo vamos a tratar de esta forma. Y vamos a buscar que esto se solucione de buena manera. Entonces, miren, hermanos, qué tremendo es cuando uno no ha recibido de Dios el poder para juzgar y el poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces aquí es donde uno va aprendiendo que para gobernar hay que tener cierto conocimiento y cierto don de parte de Dios. Bueno, esa es una de las cosas que estamos viendo ahorita con respecto a lo que es gobernar. Primero hay que tener autoridad, ¿verdad? Y después hay que discernir, aprender a juzgar y a discernir. Bueno, ahora mire lo que sigue. La Biblia nos enseña el modelo de gobierno que Dios ha establecido para que los ministros lo ejerzan, el cual vendrá, dice, prevendrá que se enseñoreen del rebaño del Señor. Quiere decir que la iglesia debe ser pastoreada por hombres, pero no que se enseñoreen de las personas. Fíjese que en Morelos, hermanos, hace muchos años, como, si no me equivoco, unos 25 años, había un hombre en una congregación que se enseñoreó tan feo de la gente, hermano, que casi los secuestró a todos. Y no los dejaba salir del templo ni ir a sus casas. Pero había hecho fechoría y media con la gente, tanto que hasta la policía tuvo que intervenir, hermano. Entonces aquí es donde llegamos al punto que dice la Biblia: ¿que no hay algún sabio entre vosotros que sepa juzgar entre el pueblo? Aquí es donde llegamos al asunto. Si nosotros queremos tener un gobierno de parte de Dios, hermanos, nosotros tenemos que aprender a entender cómo se debe gobernar, no enseñoreándose sobre el pueblo. Y esto es lo que dice la carta primera de Pedro 5, verso 3. No como teniendo señorío, dice, sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Quiere decir que las ovejas tienen que aprender del ejemplo de los ministros o del ejemplo de personas que han madurado.
Y de esa forma van a entender, hermanos, cómo es el gobierno de Dios. No es un gobierno, hermanos, que se establece con capataces, con gente que es abusiva con las personas y que hasta si lo ven muy humildes los maltratan y los humillan. No, no. Eso no es lo que Dios establece. Que el ser humano se vuelva de esa forma es otra cosa. Pero aquí dice la Biblia, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, a vuestro cargo, sino como ejemplo, dice. ¿Para qué, hermano? Para el rebaño, para que el rebaño aprenda cómo deben de hacerse las cosas y cómo convivir o cómo ayudar al necesitado o cómo tratar un problema donde hay que ayudar a aquellos que están pasando una situación muy difícil. Entonces, de esa forma, la gente va a ir conociendo el buen gobierno. Y entonces vamos a decir, nosotros queremos que Dios nos gobierne. Fíjese, Israel, hermanos, era gobernado por Dios. Y llegó el día que eligieron a Dios, queremos que nos des un rey. Y Dios no dijo, no le voy a rey, yo lo voy a seguir gobernando. Entonces Samuel llegó y le dijo a Dios, Dios, están pidiendo un rey que los gobierne. Entonces Dios le dice, déjalos, está bien, úngeles un rey. Y les pusieron a Saúl, hermano. Y Dios les dijo, eso sí, quiero que sepan, que cuando tengan quien los gobierne entre los humanos, cuando sea tiempo de guerra, le va a quitar a sus hijos y se los va a llevar a la guerra. Y como que diga usted, eso no me está gustando, que me cambien de rey, que me pongan uno que no lo lleve a la guerra. Fíjense, hermanos, aquí es donde uno empieza a darse cuenta la importancia de tener un buen gobierno. Bueno, sigo. Gobierno viene del griego del 21:16, eutuno, que significa gobernar, significa hacer lo correcto, significa enderezar o guiar recto. Fíjese qué tremendo. Eso significa la palabra gobernar, hermanos, en el griego. Significa hacer lo correcto, significa enderezar lo torcido, significa guiar a lo recto. Entonces, mire, cuando llegamos a esto, encontramos la palabra enderezar lo que el hombre torció. Dios no ha torcido nada. No sé si usted algún tiempo, no sé que muchos años sacaron una película que se llamaba Los renglones torcidos de Dios. Para mí, cuando yo oí eso, para mí era una blasfemia, hermano. Porque Dios no tiene renglones torcidos. Dios todo lo hizo perfecto desde el principio. Que el ser humano ha torcido las cosas, eso ya es otra cosa. Fíjense que decir que porque alguien nace con un cáncer o con un tumor o con una parálisis o con una situación difícil, dicen que Dios se equivocó o hizo mal lo que hizo. Ahí ya no entramos al punto de decir, hermanos, esto es el gobierno, no, sino que entramos al punto de que si yo me pongo a explicarle que eso no es, hermanos, que Dios se haya equivocado, sino que la Biblia tiene leyes que Dios le dio a su pueblo. Y hasta con esas leyes iban a ser gobernados. Y dentro de esas leyes se habla de las leyes de pecado. El pecado deforma, el pecado trae maldiciones, el pecado trae enfermedades terribles, hermanos, deformaciones. Entonces podríamos decir, ¿por qué? Porque cuando el ser humano no se quiere dejar gobernar por Dios y hace lo que quiere, entonces es cuando vienen las maldiciones por causa del pecado, porque no quieren reconocer gobierno de Dios sobre sus vidas. Bueno, Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno que proclama en el desierto. Esto dijo el profeta Juan. Enderezad el camino del Señor, dice, como dijo el profeta Isaías. Aquí para empezar está diciendo que ya había algo que habían torcido los hombres, ¿verdad? Un profeta que venía hablando de parte de Dios. Enderezad, ¿qué dice? El camino del Señor. Quiere decir que cuando hay un buen gobierno, se corrigen los errores. Se corrige lo que se torció, hermano, o lo que torció algún hombre. O alguna familia, podríamos decir, o algún joven. Entonces aquí es donde nosotros ahora podríamos decir, el que va a gobernar tiene que cuidar de no desviarse de lo que Dios estableció.
y no empezar a hacer cosas indebidas. Mírese, como cuando usted, hermano, va a votar por alguien, usted tiene toda la confianza que si alguien, ese sí va a ser íntegro, dice, ¿verdad? Ese sí va a ser un hombre recto. Y empieza a desviar todos los fondos, hermano, que son para el pueblo. ¿Qué hizo? Torció las cosas. Y usted dice, híjole, yo había confiado que iba a ser buena persona. Hermanos, a veces uno es defraudado. Pero por eso es que nuestra confianza debe estar en Dios. Amén. Completa y enteramente en Dios, de que Dios nunca nos va a fallar. Usted diga, bueno, hay que orarle a Dios si realmente esa es la persona correcta para que nos gobierne. O tal vez Dios lo permite también. Híjole, usted va a decir, ¿Dios permite que hombres malos gobiernen? Yo le hago esa pregunta, usted conteste. ¿Dios permite que hombres malos gobiernen? ¿O es que ellos, como de lugar, ganan porque ganan? No. Sí, Dios permite. ¿Es su voluntad perfecta o su voluntad permisiva? Pero cuando decimos que su voluntad perfecta, hermano, está tremendo, porque yo le diría, no es perfecta, es su voluntad permisiva. Está bien que lo haga porque solamente así van a entender que están mal. Dios permitió que hombres bárbaros gobernaran Israel, hermano. Y hicieron atrocidades para ver si así entendían. Entonces, mira, aquí es donde llegamos al punto de entender la palabra griega eutuno, que es enderezar lo que otro torció o guiar a lo recto. Fíjense que yo siempre he creído que para que haya un buen gobierno debe haber alguien que de veras ame a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón. Yo cuando veo que alguien gobierna en alguna ciudad, yo digo, qué triste que no aman su tierra, no aman su pueblo, no aman su ciudad, no aman su nación. Si amaran su nación, no harían eso. ¿Se imagina que usted diga, cuánto me van a pagar si yo llego a ser presidente municipal? Le van a dar 100,000 mensual. Es un buen sueldo. ¿O es muy poquito? ¿Cómo ve usted? ¿Es muy poquito 100,000 mensuales? Es bastante, ¿verdad? Y usted dice, ¿por qué no se conformó con eso? Y hubiera hecho un buen trabajo. Qué bonito viviríamos todos. Pero como no aman gobernar, aman tener un puesto que les dé prestigio y donde tengan poder, no el poder de Dios, pero sí poder gubernamental. Entonces aquí es donde ahora nosotros debemos de entender, Señor, ayúdanos a enderezar lo que otros torcieron. Ayúdanos a guiar al que necesita guianza a lo recto. Fíjese que hace poco hablaba un tema de gente que está esclavizada a hacer cosas malas. Y les digo, qué terrible, hermano, que sienten que es una gracia robar o tomarse un salero o tomarse un servilletero o robarse las toallas de un hotel, hermano, y sienten que es una gracia, pero no es una gracia, es una esclavitud que tienen dentro de sus vidas y no se dan cuenta. Entonces, cuando uno, hermano, no se da cuenta de que a uno también recibió un rumbo equivocado y torcido, hay que enderezarlo a uno también. ¿Se acuerda usted de aquella anécdota que no sé si un día se las conté? De que había un jorobado y que él necesitaba que lo enderezaran. Y que pasó por un lugar de una empresa y vio un rótulo que decía, se enderezan jorobados. Y entonces dijo, yo voy a entrar. Y cuando entró, hermano, le dijo, ¿usted quiere que lo enderecemos? Sí, dijo, ya no quiero estar jorobado. No importa de qué forma, no importa, dijo. Y lo metieron a una máquina, hermano.
Cuando lo meten a la máquina empieza a enderezarlo, empieza la tronadera de huesos. Y él gritó, me muero, gritó, pero derecho, le dijeron. Sí, imagina. Es que tan bonito es que uno diga, hermanos, si me muero quiero morirme bien. Que mi nombre vaya en alto. Que me di cuenta que sí honré a Dios con mi vida. Que sí fui un hombre recto. Fíjese que tengo un amigo pastor en Morelos. Y él tenía una oveja que ganó la candidatura presidencial, pero de un municipio. A los 6 meses, antes de cuando nomás tomó el cargo, llegó uno y le dijo, jefecito, ahí se acuerda de mí. Ahí llegó un paquetito. Llegó otro, jefecito, ahí se acuerda de mí, con otro paquetito. Y así, hermano, muchos. Y él todo lo metía al escritorio. Llegó el día en que ya no aguantó. Dijo, yo voy a renunciar. Yo no puedo tener este trabajo. Y renunció. Pero llegó el tiempo en que él se estaba muriendo, hermano. Y mandó a traer al pastor. Y le dijo, hermano, no me puedo morir. Quiero que ores por mí, no me puedo morir. ¿Por qué? Le dice. ¿Hiciste algo malo? Sí, hice algo malo. ¿Robaste ahora que fuiste? Fíjese lo que es el pastor. ¿Robaste ahora que fuiste presidente municipal? Le dice, no, nada me robé, ni acepté todos los regalos que me llevaron. Cuando entregué la presidencia con todo. Y hasta con todo lo que estaba en el escritorio. No tomé nada de... ¿Sabes qué es lo que me pasa? Le dijo. Cuando yo era niño, entré a una tienda, le dijo, y me robé unos dulces, le dijo. Fíjese, hermano, por lo que no se podía morir. Usted va a decir, si es cierto, por unos dulces, no, hombre, si eso es, no es nada, diría usted, ¿verdad? Pero si lo vemos bien, con lupa, si es una falta grave. ¿Cómo se empieza a robar? Llegó usted al súper y echó ojo que nadie lo viera y rompió una cajita de chocolates y se salió y dejó ahí la cajita empezada, ¿verdad? Y no la pagó y se fue. Y después para otro súper y hace lo mismo. Y después ya no es así, después ya roba cosas más grandes. Entonces él dijo, no me puedo morir por esto. Ok, le dijo, pastor, vamos a orar, que Dios te perdone. Nomás oraron para que lo perdonara y se fue. Murió, hermano. Pero mire qué bonito, el hombre había cuidado su vida, hermano. Él quería gobernar a un pueblo, pero al ver que todo era extorsionar, el ver que todo era comprar los favores y todo, no le gustó ese sistema, hermano. Podríamos decir que, yo le quisiera preguntar a usted, ¿usted cree que usted gobierna en alguna cosa? A ver, levanten la mano los que gobiernan en algo aquí. No le estoy diciendo que usted es presidente de la República, pero usted gobierna en algo, ¿sí o no? Sí. Si quiere señor de sus perros de la casa, o ni eso le obedecen. Está serio, ¿verdad? Todos tenemos un poder que Dios nos ha dado de gobierno. Pero nos damos cuenta cuando realmente ya desempeñamos ese gobierno. Entonces ahí es donde entendemos el poder que Dios nos ha dado. Y entendemos cómo lo debemos hacer para que sea más efectivo y productivo. Si no lo sabemos hacer, no nos va a funcionar. Es como que usted ponga, hermano, un puestecito. Usted diga, ay, los de aquel puesto de tacos con un carrito se pone a las 10 ya acabó. Pero colota que hacen y mucha gente. Yo voy a hacer lo mismo. Pero usted no sabe el secreto cómo hace los tacos, qué salsa les pone, qué sabor tiene, cómo atiende a la clientela. Usted no entiende cuál es el secreto de por qué le ha funcionado tan bien su negocio y que es señor de su negocio. Y usted lo pone y dice, híjole, nada más 20,000 pesos fui a perder y nada gané. Enojado se regresó a su casa, hermano. Entonces quiere decir que todas las cosas tienen una forma de cómo hacerse. Y cuando usted no le pregunta a Dios,
Usted se emociona y se monta la cuatrimoto, hermano, y vámonos, ¿verdad? Y cuando no resultan las cosas, se enoja con Dios. Y Dios no tiene la culpa, porque Él nos dio inteligencia. Él nos dio preparación. Que no la pusimos en práctica es otra cosa. Fíjese, yo por eso, mire, yo vienen hermanos a compartir en los congresos de pastores. Yo no suelto mi libreta, hermano. Ahí estoy. Y si en ese momento me están fluyendo otras cosas, las anoto y pongo las citas y todo también. Y digo, aquí está lo que. Qué buena idea. Qué buen plan. Qué bonito. Entonces, ¿cómo vamos a aprender si nunca tenemos dónde ver lo que se nos olvidó? Ay, si yo tenía algo, ¿cuál es? ¿Dónde está? Ay, hombre. Ay, no me va a salir la salsa como debe ser, porque hay unos ingredientes que le faltan. ¿Pero usted apuntó? ¿Qué va a pasar? Ahí va a estar lo que apuntó y lo hace igual. Ah, qué rico sale, ¿verdad, hermano? Mire, le voy a contar algo sencillo. Una vez un hermano que es chef, yo estuve pastor en Ecatepec y cocinaba muy bien ese hermano. Vente, mi brother, me jalaba y me abrazaba. Vente, decía, vamos a hacer unos frijolitos ahorita. Qué sencillo, hermano. Pero hay hermanas que ni frijoles saben hacer. Sí, no saben ofender, pero es cierto. O hermanos que ni un huevo estrellado se saben preparar. Y se enojan cuando no les sale, hermano, y se les pega en el sartén. Y dice uno, qué tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que despertar en nuestros sentidos y decirle a Dios, Dios, ayúdame a despertar cómo se deben hacer las cosas para que salgan bien. Yo aprendí a hacer los frijoles de ese hermano y una salsa que hacía también tan buena, hermano, que una vez llegó mi cuñado a Guatemala y se metió de contrabando a la casa y yo no estaba. Cuando llegué a la olla, ¿y ahora qué pasó? Dije, se acabó casi la olla de frijoles de 8 litros. Dije, ¡qué ricos están esos frijoles! Me dijo, hermano, ¡qué ricos están! Me dijo, y esa salsa, ¡qué bárbaro! Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que debemos de ser capacitados. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hermanos, hay cosas, dígale al que está a su lado, hay cosas que tenemos que enderezar para que todo nos salga bien. Bueno, si usted quiere, ¿verdad? Ahora mire, es el gobierno eutuno. Marcos 12:26 dice, y con respecto, así resucitan los muertos, dice. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros, ¿cómo dice? Erráis mucho. Pero usted dice, pero ¿cómo hay que entender ese versículo? Y con respecto a así resucitan los muertos. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza diciendo, yo soy el Dios de este otro? Pero si Dios no es Dios de muertos. Entonces aquí llegamos a una, hermanos, conclusión. Dios no está diciendo que Dios es el Dios de los muertos, Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que le está diciendo ahí Dios que Dios es un Dios de vivos y que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. Fíjese, hermano. ¿Y qué les dice? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Vosotros qué dice? Erráis mucho, dice. ¿Por qué estaban errando, hermano? Porque no estaban leyendo bien el manual de cómo es que debemos de entender las cosas. Por eso, miren, hermanos, tener una religión, eso es vago. Ser fanáticos, eso es vago. Nosotros lo que tenemos que ser es buenos hijos de Dios, bien aplicados. ¿Qué dice el Señor en su palabra?
¿Por qué lo dijo? ¿A quiénes se lo dijo? ¿Cuál fue el propósito de eso? Es que, hermano, ¿cuál es el propósito que Dios, hablando de un gobierno eutuno, esté hablando de muertos? Diga usted, no, es que aquí no habló de muertos. Aquí está hablando que Dios gobierna entre los que se fueron de esta tierra, pero ellos no están muertos, ellos están vivos. ¿Y dónde están? Dice la Biblia que en el seno de Abraham. Entonces ahí es donde uno se da cuenta. Uno a veces, por no conocer las Escrituras, está errando en lo que está hablando. Entonces miren, hermanos, ¿y qué pasa? ¿Dios va a gobernar sobre los que ya murieron o no? ¿O sigue gobernando sobre ellos? Claro que sí. Mire, yo he estado estudiando algo muy fuerte con respecto a los que mueren. Si tienen oportunidad de salvarse después de muertos o si ya no. Entonces, meditando en los puntos, digo, esto habla de esto, este otro de esto, este aquí. Porque estaba viendo lo que es el inframundo. Y porque hay recámaras de lugares de tormentos y lugares de castigo. Pero ¿por qué lo están atormentando y castigando si ya no van a ser salvos? Pero hoy no vamos a hablar de eso. Pero lo que quiero decirles es que Dios gobierna sobre esos lugares también. Dice la Biblia que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están en las aguas debajo de la tierra. Gobierno de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Aún en las profundidades gobierna Dios? Sí, aún en las profundidades gobierna. Ahora, ¿pero qué nivel de gobierno se da en esos lugares? Eso sí no lo preparé hoy, pero mire, déjeme compartirle más. Mateo 23 dice, así que todo lo que os digan, hacedlo, dice, y guardadlo, pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Quiere decir que para gobernar hay que decir y hay que hacer. Porque si nosotros decimos muchas cosas aquí de la Biblia, pero no las cumplimos, entonces somos malos gobernantes. Es como muchos cuando dicen, hermanos, yo tengo un negocio y tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú ven, vas a hacer esto, pero él nunca hace nada. No, cuando hay mucha gente en el negocio y los empleados no alcanzan a darse abasto, el que gobierna también le entra a trabajar y lo hace muy bien. Entonces sus trabajadores lo ven y ¿qué hacen? Qué buen jefe tenemos, qué buen patrón tenemos, porque no nos deja toda la carga, nos ayuda. Entonces, ¿qué están haciendo? Están aprendiendo a gobernar. Miren, están aprendiendo a gobernar de alguien que les dice y lo hace. Pero cuando el Señor habla de los fariseos, dice, así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, dice. Pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Los fariseos decían muchas cosas, pero no las hacían. Entonces a eso se le llama hipocresía. Dios no quiere que nosotros vivamos con hipocresías. Dios quiere que seamos gente cabal, rectos, que aprendamos a vivir como Él nos ha enseñado a vivir y que aprendamos a gobernar como Él nos ha enseñado. Dice mi esposa que ya terminé, pero yo me acuerdo que empecé a las menos 25. Ese hermano siempre me echa tierra, hermano. Para la otra no lo pongan ahí, ¿eh? No, no es cierto, no es cierto. Bueno, entonces miren, llegamos, endereza. Fíjese que cuando se trata de gobernar bien, dice que se empieza. Mire, cuando alguien quiere gobernar bien, va a empezar a corregir primero. Eso es algo que tenemos que hacer, empezar a corregir. Porque si empezamos a gobernar sin corregir, se nos va a armar la trifulca. Entonces, para que no se arme, hay que corregir primero. Entonces el Señor, lo que hizo Jesucristo, lo que hizo fue, dice aquí que enderezó la visión. ¿La visión de quién enderezó? Bueno, veamos la Biblia. Lucas 13:11. Y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad.
Miren, hermanos, predicar el evangelio no solo es pararnos aquí a hablar. Ay, que me oigan bonito. No, hay que resolver problemas. Hay que traer soluciones buenas. Nunca dándole favoritismo a nadie, sino con justicia. Pararnos aquí, no solo pararnos y gritar, no. Hay que orar por enfermos, compadeciéndonos de ellos, pidiéndole a Dios que los sane. Hay que orar por los que están poseídos por espíritus inmundos, clamar a Dios que los libere. El Señor se compadeció de esta mujer porque ella caminaba así, viendo hacia el suelo. Entonces lo que Él hizo fue liberarla para que se enderezara y se enderezara su visión, que ya no mirara para el suelo, que aprendiera a ver para el cielo, hermanos. Cuando nosotros aprendemos a ver para arriba, aprendemos a obedecer, aprendemos a reconocer autoridad, aprendemos a someternos a aquellos que nos gobiernan. Claro, que no sean abusivos, ¿verdad? Sí, porque hay gente muy abusiva, hermano. A veces yo me enojo mucho y digo, qué sinvergüenzas, qué abusivos, lo que hicieron. Entonces, miren, es importante que lo que hagamos, lo hagamos con el corazón para Dios. No porque queremos tener un negocio grande, tampoco. Cuando Dios ve que nuestro corazón es íntegro, Dios nos respalda, Dios nos bendice. Y eso es algo que debemos de guardar en nosotros siempre. Para gobernar hay que hacerlo con integridad, hay que hacerlo bien. Bueno, endereza la visión, gobierno eutuno. Déjeme darle un poquito, mire, yo veo que no estará parado. Ah, no, sí está caminando el reloj. Mire, 8:34 tengo, pero eso anda adelantado como con 7 minutos. Bueno, mire, 8:25 tengo aquí, hermano. Bueno, mire, gobierno metago. Y ahí está el numeral griego 33:29, hermano, lo dejé muy arriba, pues. Que significa dirigir sobre. Significa transferir y gobernar. Y para esto habla Santiago 3, verso 4 y 5. Considerad también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño o donde quiera a donde quiera, dice, es que ya me falla la vista, donde quiera, según el antojo del que los conduce. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Oiga, hermano, está hablando de cómo aprender a gobernar nuestra vida. Fíjese, queremos gobernar sobre muchos y no hemos aprendido a gobernar nuestro cuerpo, nuestra vida. Habla de un barco, pone el ejemplo de un barco. Que el que lleva el manobrear el timón, lo lleva por donde quiere, dice. Y realmente lo que nosotros debemos de entender es que no es por donde nosotros queramos, sino es por donde quiere Dios. Porque si nos dejamos guiar por Dios, vamos a tomar el barco con su timón y vamos a decir, Señor, enséñame a manejar bien las cosas, de manera que no sea por donde yo quiero, sino por donde tú quieres que se hagan las cosas. Y cuando habla, dice, de la lengua, hermano, está hablando, pero también habla del cuerpo nuestro y habla de la lengua. Dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que incendia, dice, que hace un grande fuego, que incendia un grande bosque, dice. Quiere decir que también la lengua, cuando se le da un buen uso, es un poder de la palabra para gobernar. Pero cuando no se le da buen uso, hermano, causa problemas muy graves. Y hay gente que, como no tiene temor de Dios, les dice uno, ¿tú dijiste esto? No, yo no dije tal cosa. No, tú lo dijiste. ¿Verdad que sí? Hay testigo. Sí, lo dijo, yo lo escuché. No, yo no he dicho nada, es una mentira bien grande. Por eso no me caen bien ustedes. Porque me calumnian, dice, ¿se imagina, hermano? Entonces, mire, aquí es donde vamos nosotros al punto de tener este gobierno, hermano, metago. Aprender a ser gobernados. Primero nosotros. Aprender a gobernar nuestro cuerpo, nuestra lengua.
Y cuando aprendamos eso, entonces Dios nos va a dar el poder de gobernar sobre otros. Y eso es bonito. Pero lo vamos a hacer con el temor de Dios. Mire, cuando se tiene, hermanos, este gobierno también se bendice y no se maldice. Y eso es lo que dice Santiago 3:11. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Está dando a entender, hermanos, que si nuestro cuerpo es de Dios, tiene que haber un fluir dentro de nosotros que sea el correcto, el que Dios establece, y no una confusión como que amargo y dulce. Si tiene amargo y dulce, usted no se puede identificar quién es. O somos o no somos, ¿verdad? Pero tampoco somos, hermano. Sí, entonces llegamos a la situación. Si yo digo que soy de Dios, tiene que haber un fluir en mi vida, uno nada más, que es el que fluye con agua dulce. Pero si soy de Dios y hay una corriente de agua amarga, entonces quiere decir que soy una persona inconstante, una persona de doble ánimo, una persona que no está ubicada en su vida, que necesita tener un gobierno que le ayude a ubicarse en esta vida y a establecerse bien. Y a entender que no puede tener dos corrientes dentro de su propia vida. Tiene que tener una sola corriente de agua. Y que tiene que ser la dulce, ¿verdad, hermanos? Porque eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando Él viene a nuestra vida, nos cambia, nos transforma, nos da dulzura en lugar de amargura. ¿Sabía que cuando no se sabe gobernar, uno se amarga con la gente? ¿No le ha pasado a usted? Bueno, mejor voy a hablar de otro lado, hermano. Allá por un pueblito que tiene los ojitos así, miren. Ahí ese pueblito, hermano. Hay gente que tiene odio, pero odio desde su nacimiento hacia algunas personas y no las puede perdonar. Está amargado contra esas personas. Eso pasa cuando a uno le hicieron algo y uno dice: es que no lo puedo olvidar, aunque perdone, está aquí en mi memoria. Entonces tienes que renunciar a eso y decirle al Señor: Señor, quita esa programación de mi vida y prográmame con lo correcto. Quita el que yo estoy amargado hacia esa persona. Arranca eso de mi vida, Señor, porque no es correcto. Yo ya soy tu hijo. Y es que lo grave es que pase con los cristianos. Dijera usted con los de allá afuera, esos están llenos de odio, se odian unos a otros, y más porque el otro un día por envidia que compró carro nuevo le hizo así, un rayonzote. Ay, yo quisiera exprimirlo, dice uno, licuarlo si es posible. Se amargó contra una persona. Entonces alguien que esté amargado no puede bendecir. No puede bendecir y maldecir a la vez. Una sola cosa hace: maldice, maldice y maldice. ¿Sabe que los pastores seríamos gente para decir: tengo razón de estar amargado? Ustedes me han amargado, y culpa uno a la gente. Cuando uno culpa a la gente es inmaduro. No hay dulzura en uno. Si uno se amargó es por descuido. Ahí es donde llegamos al punto, hermanos, de decir: yo no puedo degradarme al nivel de esa persona. Que llegue alguien que le diga: a ver, pues vente y nos vamos a echar un tirito. Y está loco. ¿Cree que yo voy a hacer eso? Yo no puedo hacer. Y bien enojado, y bien pues ahora, y cobarde, miedoso, y esto y lo otro. Yo no. Que Dios te bendiga. Yo no puedo hacer eso. Y al tiempo llega y: hermano, recíbame de nuevo en la iglesia. Sí, hombre, vente, no hay problema. No pasó nada. Hay gente que me ha pedido perdón y me abraza: perdóneme por todo lo que pasó en tal tiempo. Se preocupe, no pasó nada. Pero si estoy amargado: ay, vieja tan horrible, si ojalá se muriera. Ay, la odio. Hasta le duele la panza cuando los beba. Eso está amargado contra alguien. ¿Cómo puede surgir la bendición de su vida hacia otro si está amargado? No puede tener las dos corrientes, hermano.
tenemos que pedirle a Dios que nos cambie. Yo siempre he dicho, cuando alguien me dice, pastor, fíjese que dice esto bien feo, no le hagan caso, que Dios lo bendiga. Le anda haciendo esto otro, diciendo esto. Sí, hombre, que Dios lo bendiga. Ni me diga nada, por favor. Que Dios lo bendiga. Porque si yo me descuido, puede empezar a tener otro fluir. Y ahí es donde uno ya no es maduro. Ahí es donde uno es inconstante, hermanos, fluctuante. No tiene madurez, tantos años de cristianismo y no ha crecido, no ha madurado. ¿Sí apuntó que le dije qué gobierno era este? Metago, ¿verdad? Y este gobierno es el que aprende, nos enseña a bendecir, no equivocadamente. Ay, sí, lo bendigo, pues, pero no crea que se me olvidó lo que me hizo. Eso no es saber bendecir. Hablando sin hipocresía, mi hermano. Hablando sin hipocresía. Esto dice, ¿será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? No debería de ser posible. Quiere decir que nosotros debemos de aprender a hablar sin hipocresía. Hermano, si te dije te perdoné, te perdoné. Hermano, si te digo que te amo en el Señor, te amo en el Señor, créelo. Hermano, si te dije que yo ya olvidé todo, es que ya lo olvidé. ¿No te acuerdas que un día te dije, ya lo pasado, pasado? No me interesa, dijo. Tiene que cantarle el coro de aquel, ¿va? Para ver si entiende, porque no quiere entender. Ah, qué tremendo. Mire, ahí me quedo. Les dije que no iba a terminar porque ya llegué a los menos 25. Que ahí me quedo, hermanos, en el punto de que, pero voy a tratar de esforzarme por compartirles los varios gobiernos de Dios, que son tan buenos, hermano. Porque usted tiene que aprender a gobernar donde usted vive. Hermano, ¿cómo te la llevas con tu esposa? Ay, hermano, yo me tomo mi café, ya no sé si sabe dulce o amargo o me lo dio ralo o cómo me dio el café, hermano, pero ay, si usted viera, hermano. No se lo deseo a nadie, dice. Qué duro cuando no te has puesto de acuerdo con tu esposa para gobernar bien. ¿Sabe qué hacen los hijos cuando ven que hay desacuerdo en los padres? Papá, ¿me das permiso de ir con mis amigos? ¿Y por qué se va a decirle al papá si ya le había dicho que no? Porque la mamá dice no. Y entonces los ponen en desacuerdo a los dos. Y no hay quien gobierne correctamente. Es importante, hermanos, el buen acuerdo dentro de la familia. Y no estar siempre peleando, ¿verdad? Que algunos una vez le preguntaron a un hermano, y eso de que del amor, sí es cierto, hermano, que es bien bonito entre pareja, el amor es bien. Eso solo en las novelas pasa, hermana, le dijo. Y yo estaba ahí, hermano. ¿Cómo que solo en las novelas pasa? Dije yo. Mire, cuando yo me casé, me invitaban a una iglesia a predicar seguido. Y yo les decía, hermanos, qué bonito estar casado. Y como nomás sabía que yo tenía poquito que me había casado. Qué bonito estar casado, hermano, les decía yo. Llegaba el hermano y me daba la mano. Hermano, Dios le bendiga. Quiero que dentro de 3 años que vuelva a venir a la iglesia me diga lo mismo. A los 2 años llego y digo, hermanos, Dios los bendiga. Qué bonito estar casado, hermano. A los 2 años. Al 3er año llego. Qué bonito estar casado. Me da a la mano. ¿Sí es cierto lo que dice, hermano? Porque al pobre le iba, hermano. Híjole, casi como ir a pedir fiado le iba. ¿Se imagina?
viviendo una situación bien difícil con su esposa. Imagínense, hermanos, que uno esté en la casa solo porque uno dice, yo no quiero que mis hijos se me echen a perder. Al menos me ven ahí en la casa. Pero hermano, no se trata que solo te vean. Se trata que vean una verdadera figura paternal y una verdadera figura maternal también. Ya me aburrí de este viejo o de esta vieja, dice. Y quiere cambiar por algo nuevo, hermano. Parece carro del año, ¿eh? No, hermanos. El matrimonio debe ser algo donde debemos de pedirle mucho a Dios que nos dé humildad y comprensión y entendimiento para poder gobernar bien los dos. Yo le decía a mi esposa, si mis hijos van contigo, lo mismo les tienes que decir. No le vayas a cambiar la situación, porque ellos tienen que aprender a reconocer que aquí hay autoridad. Ya su papá les dijo tal cosa, tienen que obedecer. Y eso hagan. Qué bonito, hermano. Que en el matrimonio se trabaje en acuerdo, en común acuerdo. No que somos machistas, no, hermano, tiremos eso a la basura. Aprendamos a amar para que nuestros hijos, el día que formen un hogar, lleven el buen ejemplo de gobierno. Mis padres fueron ejemplares, va a decir usted. Muy lindos, ya no están aquí, pero fueron lindas personas. Me enseñaron cosas buenas que yo tengo que trasladarle eso a mis hijos. El buen gobierno. El buen gobierno, hermano. ¿Quiere aprender más? Venga mañana. Demos gracias a Dios. Póngase de pie. Digámosle, Señor, perdónanos. Digámosle hoy al Señor, perdónanos. Porque no hemos aprendido a gobernar. Somos gobernados muchas veces, pero sin tener un buen ejemplo. Mire estos temas que les voy a estar compartiendo. Ese es el punto que quiero que se vea. Cómo aprender el buen ejemplo de un buen gobierno. Dígale al Señor ahí donde está, papito. Venimos delante de ti, dándote gracias porque eres bueno.